Eh, Esta es una de mis clases favoritas también, bueno, todas, ¿no? Pero esta es una clase que va a abrir nuestros ojos, nos va a confirmar muchas cosas y es muy importante porque por lo menos en la última década, yo he ido pues detectando a muchos que siempre habían creído o durante su vida habían pues creído acerca de quién es el Espíritu Santo y para qué vino. De pronto vienen y les meten allí doctrinas diversas, extrañas, y terminan creyendo cosas muy raras, pues terminan incluso negando quién es el Espíritu Santo, que es lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a iniciar viendo un clip de varios videos, duran 7 minutos, en donde está la manifestación, la operación, la obra del Espíritu Santo en los evangelios. Entonces va a ir apareciendo, ahora sí que enfatizando lo que la obra, la manifestación del Espíritu Santo, y pongan atención porque en lo que vamos a ver ahorita se nos muestra quién es el Espíritu Santo y para qué vino, y pues bueno, vamos a tomarnos el tiempo para explicar. Entonces vamos a ver este video. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento». A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». «¿Cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel, «puesto que soy virgen». «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios».
A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz». «¿Pero cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre». El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios». Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Dios es como los tres médicos. Dios, como el Padre, es como un médico, quien en su sabiduría ha descubierto un remedio eficaz para la enfermedad terrible del pecado. Dios, como el Hijo, es como otro médico, que con gran pericia preparó la medicina. Corresponde al tercer médico, Dios, como el Espíritu Santo, administrar la medicina a los moribundos y enfermos. Solamente por la obra del tercer médico se hace eficaz la obra de los dos primeros. Puede ser que ellos hayan hecho su obra perfectamente, pero si los enfermos rehúsan recibir el medicamento de manos del tercero, su resistencia resultará fatal. Pueden profesar admiración para quien descubrió la medicina y para quien la preparó, pero tal admiración no les curará. Tienen que cooperar igualmente con quien descubrió la medicina, quien la preparó y quien la administra, sometiéndose a las indicaciones. Dios es creador, redentor y ministrador al mismo tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es la pregunta más importante de toda la Biblia, a la par de la pregunta acerca de quién es Jesucristo. La respuesta correcta a esta pregunta procede de los mismos labios de Jesús y de sus enseñanzas, para no dejar lugar a especulaciones o interpretaciones. El Espíritu Santo ha estado presente en la revelación de las Sagradas Escrituras desde el principio de los tiempos en la creación, y podemos ver clarísimamente su intervención y manifestación en toda la Biblia, poseyendo los atributos mismos de Dios y obrando tal y como Dios mismo. Se puede demostrar con la Escritura fehaciente, basta y satisfactoriamente que el Espíritu es Dios, el único, eterno y omnisciente y todopoderoso Dios. Jesús y el Padre prometieron que nos iban a dar otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre, y por medio del cual Jesús y el Padre vendrían a morar dentro de nosotros. Son muy interesantes las palabras otro y consolador en el idioma griego, y significa literalmente que el Espíritu Santo es igual, de la misma naturaleza que Jesús, que así como Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, así como Jesús es Dios y es una persona que se relaciona con nosotros en todos los sentidos, del mismo modo, el Espíritu Santo es Dios y es una persona que se relaciona con nosotros en todos los sentidos. Al creer en Jesús
Desde ese preciso momento recibimos el Espíritu Santo y viene a morar dentro de nosotros para hacernos nacer de nuevo al mundo espiritual, al reino de Dios, darnos vida nueva y todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal y espiritual para que podamos obedecer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Vamos a ver ahora las bases bíblicas de esto que les acabamos de asegurar, que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Lo afirmó el Señor. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. 2. Es uno con el Padre y con Jesús. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 3. Es eterno. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. 4. Es omnisciente. Todo lo sabe. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. 5. Es omnipresente. Está en todos lados. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. 6. Es creador. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. 7. Es poderoso. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. Todos los atributos de Dios son aplicados de la misma manera a Jesucristo y al Espíritu, e igualmente los títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son verdad, vida, gracia, santidad y poder. El Espíritu Santo es una persona. 1. ¿Por qué? Porque nos consuela. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. 2. Nos enseña. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. 3. Nos recuerda. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas
y les hará recordar todo lo que les he dicho. 4. Testifica. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. 5. Nos convence. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. 6. Nos guía. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. 7. Nos guía. Porque no hablará por su propia cuenta, 8. Nos oye. sino que dirá solo lo que oiga. 9. Nos fortalece. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. 10. Nos envía. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Pregunta: ¿cómo podemos entender que el único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? A Tomás de Aquino se le reconoce como el padre de la teología, porque fue uno de los primeros en escribir acerca de los temas importantes de la Biblia y los clasificó. Fue el primero, pues, en clasificar por temas, ¿no? Como la redención, la expiación, la justificación, la fe, la gracia, etcétera, y explicarlos a la luz de la revelación de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando llegó al punto de explicar la divinidad, la naturaleza de Dios se halló con la abrumadora verdad de que el Padre, el Yo Soy, Jehová, Yahvé, es Dios, el único y verdadero Dios, pero al mismo tiempo Jesús y el Espíritu Santo son el único y verdadero Dios. Esa verdad irrefutable, innegable y plenamente demostrable a través de toda la Biblia le era muy difícil de entender y comprender y mucho más difícil poder explicarla. Algunos teólogos han bautizado esa verdad como la Trinidad o Santísima Trinidad, pero esa palabra no existe en la Biblia. Otros han intentado explicarla como la Trinidad, de donde salieron los llamados unitarios, que explican que Dios es uno manifestado en 3 personas. Por otro lado están los teólogos que lo explican como la tridivinidad, que Dios es una sola persona manifestado en 3 divinidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y de allí proceden los llamados trinitarios. Ha habido por siglos una cisma, una gran división, contienda y disensión entre unitario y trinitarios, hasta el día de hoy, y cada uno asegura tener la razón, aun cuando sus argumentos son válidos en ambos sentidos, pues se pueden demostrar ambas posturas con las Sagradas Escrituras. O sea, los dos tienen la razón, pero cada quien dice que tiene la razón y el otro no. Cuando Tomás de Aquino se encontró con esta maravillosa e irrefutable verdad, no sabía cómo explicarla y estuvo pensando y meditando y orando intensamente a Dios, rogándole que le diera entendimiento para comprender y poder explicar esta verdad.
Entonces, un día, mientras Tomás caminaba por la playa, orando y pasando tiempo a solas con Dios, rogando a Dios que pudiera comprender este misterio, vio a lo lejos un niño muy peculiar. Este niño corría desde la orilla del mar hacia la playa con una cubeta, la llenaba del agua del mar donde rompían las olas y luego se regresaba corriendo unos cuantos metros y la vaciaba allí. Luego corría otra vez, muy afanado, de nuevo a la orilla del mar y llenando la cubeta y corriendo de nuevo a vaciarla. Agustín, pues, le llamó la atención, se acercó al niño, pero el niño ni siquiera lo volteó a ver, ni siquiera notó su presencia, sino que él seguía muy afanado en su tarea. Entonces Tomás le preguntó qué estaba haciendo, por qué hacía eso, a lo que el niño le contestó, señalando con la mano derecha al mar mientras sostenía la cubeta con la izquierda. Voy a meter toda esa agua que está allá en este hoyito que hice acá en la playa. Tomás, sorprendido por la absurda respuesta, instintiva y espontánea, exclamando a gran voz: ¡Eso es imposible! Entonces el niño lo miró fijamente a los ojos, resplandeció frente a él y le dijo: así también es imposible que tú, con tu mente finita, me puedas entender a mí que soy infinito. Y el niño desapareció delante de sus ojos. Tomás entendió entonces que esa maravillosa verdad de que Dios, el único y verdadero Dios, se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, está fuera del alcance del entendimiento humano y concluyó en estar de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pablo al respecto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En 1 Timoteo 3:16. Y sí, indiscutiblemente, sin lugar a dudas, la verdad de que Dios es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no son tres dioses, sino son un solo Dios, el único y verdadero Dios, y que se manifiesta en tres personas diferentes y únicas, pero iguales, y que son el mismo, es un misterio grande. Entonces, como Tomás de Aquino y Pablo y todos los apóstoles y los primeros cristianos, debemos creer esta verdad y disfrutarla, experimentando el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión o compañerismo, convivencia con el Espíritu Santo, dando gloria y honra al único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver un video que explica de una forma, podríamos pues decir, muy lógica, científica, por qué va a ser imposible que podamos entender a plenitud esto, ¿sí? Dios es como el agua, que es vital para la vida. Tiene tres estados: líquido, gaseoso y sólido. El Padre es el que da vida, como el líquido. El Espíritu Santo no se ve y está en todos lados, como el gas. Cristo es la roca, como el sólido, perdón. Además, su composición es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El hidrógeno es usado para la luz, el Padre es luz, y para explosivos es el Espíritu Santo, el que nos da poder. Y el oxígeno es vida, Jesús es la vida. Tengo una pregunta que siempre me ha molestado. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero en otras partes de la Biblia, Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Sí, esta es una pregunta que ha desconcertado a las personas durante miles de años. Y aunque no podemos explicarlo completamente, creo que podemos entender mejor lo que no podemos entender completamente. ¿A qué te refieres?
Piénsalo así. Aquí hay un plano bidimensional y aquí hay un objeto de 3 dimensiones que pasará a través del plano 2D. Ok, está bien. Desde esta perspectiva, el objeto 3D está arriba y abajo del plano. Ahora tiene sentido. Pero imagina que eres una persona 2D atrapada en el plano 2D. ¿Qué es lo que verías? No lo sé. ¿Qué es lo que vería? Bueno, se vería así. Oh, sí, ok. Desde esta perspectiva parece imposible. Es un objeto, luego 2 objetos y luego 3. Pero en realidad todos son uno, solo que no de una manera en que puedes entenderlo. Ahora, tomemos esto como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios. La Biblia dice que Dios es trascendente, un ser divino a través de quien vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Dios, yo soy. Está bien, pero yo vivo aquí en este universo, así que cuando Dios aparece tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras romperá mis categorías. Exactamente. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas se encuentran con el Dios de la Biblia. Así que observemos primero cómo sucede esto en las Escrituras hebreas. A través de las Escrituras hebreas, Dios aparece de maneras complicadas que no encajan completamente con nuestras categorías. Una manera común en la que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, una pelota de fútbol es redonda o Dios es sabio. Sí, genial. Tomemos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría, pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describen la sabiduría de Dios como una persona, un colaborador a través del cual Dios diseñó el universo. Entonces, ¿Dios se convierte en un personaje separado? Sí, esto también sucede con la gloria de Dios, que a veces aparece como una figura humana en un trono envuelto de fuego. O considera la palabra de Dios, la cual Él puede hablar a las personas, pero a veces su palabra parece ser una persona. Espera. Entonces, ¿los atributos de Dios se han convertido en nuevos dioses pequeños? No. Los autores bíblicos creen que solo hay un Dios todopoderoso. Pero se sienten cómodos hablando de Él como de diferentes personajes. Sí, esto es parte de la forma en que los autores bíblicos representan la compleja identidad del único Dios. Son atributos de Dios y también son distintos de Dios. Distintos de Dios y también Dios. Sí, una vez que aprendemos a identificar esa manera de hablar sobre la identidad de Dios, comenzamos a verla por toda la Escritura. De hecho, la encuentras en las primeras oraciones de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. La primera línea de la Biblia es bastante familiar. En el principio creó Dios. Pero sigue leyendo. ¿A quién vemos en la creación moviéndose sobre las aguas? ¿Al Espíritu de Dios? Sí, el Espíritu de Dios se refiere a la presencia y energía personal de Dios con la que podemos interactuar aquí en la creación. Entonces, ¿la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios? Distinto de Dios y también como Dios. Es el Espíritu de Dios. Aunque esto suena extraño desde nuestro punto de vista, es esta complejidad lo que los autores bíblicos están intentando que logremos ver. Entonces, hemos hablado de los atributos de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora hagamos una última parada explorando la compleja identidad de Dios en las Escrituras hebreas con el personaje llamado el Hijo del Hombre. Así que en la Biblia hay un solo Dios a quien las personas deben adorar, lo que hace que esta historia en el libro de Daniel sea realmente sorprendente. Daniel tiene un sueño acerca de una figura humana llamada Hijo del Hombre, lo cual significa un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña sobre este humano siendo levantado en una nube y luego aún más alto. Hasta el espacio de Dios. Sí, y luego este humano se sienta a la derecha del trono celestial de Dios y toda la humanidad adora a este humano al lado de Dios. ¿Un humano donde esperamos ver a Dios? Sí, este humano es parte de la identidad de Dios. Esta visión trata sobre la esperanza culminante de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se hacen uno para poder gobernar el mundo, juntos como uno. Entonces, el Hijo del Hombre es distinto de Dios y es también Dios. Exactamente. Entonces piensa en todo lo que hemos observado. En las Escrituras hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús se encontraron con Dios como Padre, Hijo y Espíritu, ellos ya tenían categorías sobre cómo estos podían ser el Dios único de la Biblia. Está bien, hablemos de eso. Ok, en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret y Él es humano, pero también mucho más que eso. Su manera favorita de referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. La figura en la visión de Daniel. Y se dice que este Dios complejo se hizo humano para unir a otros humanos con Dios.
Ok, entonces los evangelios describen a Jesús como completamente humano. Y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús iba diciendo y haciendo cosas que solo Yahweh puede hacer, como perdonar pecados o calmar aguas tormentosas. Entonces, ¿están diciendo que Jesús es un humano distinto de Dios y también Dios? Sí, eso podría sonar como una locura, a menos que hayas estado leyendo las escrituras hebreas que te prepararon para eso. Y luego mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron de su identidad utilizando el lenguaje de los atributos de Dios. Llamaron a Jesús la gloria de Dios, o el apóstol Pablo que llamó a Jesús la sabiduría de Dios, o Juan que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través de la cual el mundo fue creado. Y luego él dice, la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios. Ok, ya entiendo lo que están haciendo y hace que me duela la cabeza. Totalmente. Y si quieres que la cabeza te dé más vueltas, considera esto. Jesús, quien es descrito como Dios hecho humano, hablaría con Dios como una persona distinta. Y cuando lo hacía, le llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios, no estaba refiriéndose a una energía o a una fuerza abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que te puedes relacionar. Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia: gobernante, creador, juez. Pero Jesús consistentemente se refirió a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo, mi Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Aparentemente Jesús conoció al Padre como un ser eternamente centrado en los demás y como dador de vida. Sí, como en la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. Y luego sigue leyendo. En esa historia, la persona que trae el mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Hemos hablado ya acerca del Espíritu de Dios. Aquí en la creación, es a través del Espíritu que interactuamos con lo divino. Sí, y lo mismo era cierto para Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no terminó ahí. Jesús prometió que a través de Él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad y con toda la creación. Así que puede parecer que existen tres dioses distintos, pero de alguna manera que trasciende a mi forma de ver la realidad, ellos también son uno. Sí, esto es lo que los seguidores de Jesús más adelante llamaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu son el único Dios de la Biblia. Ahora puedo ver cómo llegaron a eso. Pero esto no es solo un rompecabezas filosófico. Describir a Dios como una triunidad, es decir, que el universo es sostenido por una comunidad eterna de amor. Que es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no es un ser que entiendes. El punto es conocer y ser conocido por este Dios para poder participar en su amor. Un doctor muy prestigiado describe al Espíritu Santo así. Él es comandante en jefe del ejército de Cristo, Señor de la siega, supremo en avivamiento, evangelización y estrategia misionera. Sin Él, todo está destinado al fracaso. Es nuestra responsabilidad como cristianos ajustar nuestros métodos y procedimientos a su estrategia, cuyo fin es despertar y dar vida a la iglesia para evangelizar el mundo entero. Pregunta: ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para poder responder a esta pregunta, necesitamos tener claro que el Espíritu Santo es Dios, que siempre ha sido Dios y siempre será Dios, que ha existido desde la eternidad y nunca dejará de existir, y ha estado presente y activo en cada acontecimiento desde la creación del reino celestial y antes y durante la creación de los cielos y la tierra. Dios siempre ha estado presente en la historia de los seres humanos, siempre, pero se ha manifestado a los hombres de manera diferentes. Antes de la venida de Jesús a la tierra, Dios se manifestaba a los hombres de diversas maneras, en visiones, en sueños, en apariciones corporales o angelicales, que son llamadas teofanías.
Dios estaba sobre los seres humanos y se hacía oír y ver de maneras sobrenaturales. El Espíritu Santo vino sobre algunos hombres escogidos y apartados para Dios y los inspiraba para que escribieran las Sagradas Escrituras y profetizaran acerca de Jesús. Hablaba por medio de ellos de lo que iba a venir, de los tiempos que estaban por venir y del fin del mundo. Cuando nació Jesús, Dios estuvo con los seres humanos. Por eso el ángel dijo a José en sueños que, así como estaba profetizado siglos atrás, ese niño que nacería sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La profecía era muy clara, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué maravillosa escritura esta de Isaías 9. Un niño nos es nacido, un hijo, y ese hijo es Dios, y ese hijo es Padre. Qué impresionante. Dios mismo, el eterno, el único y verdadero Dios, se encarnaba en un ser humano de carne y hueso, se encarnaba en Jesús. Obviamente, eso solo podía suceder mediante la intervención del Espíritu Santo, quien produjo el milagro de hacer que una joven virgen concibiera en su vientre a Dios para que diera a luz a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo estuvo presente en la vida de Jesús cada segundo de su vida, porque así como Dios es omnisciente y está en todo lugar, en todo momento. Pero hubo un episodio específico que nos muestra el propósito para el cual vino el Espíritu Santo a la tierra, y no solo para manifestarse exterior y sobrenaturalmente, sino para habitar dentro de los seres humanos de manera permanente y continua para siempre. Ese episodio fue el bautismo de Jesús, cuando en el río Jordán, delante de la multitud, se hicieron presentes y manifiestos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en forma corporal, no descendió en una paloma, como muchos malinterpretan. La alusión a la paloma era a la forma en cómo descendía, no a la apariencia corporal y visible en que descendió. Y fue una forma visible al ojo humano, porque Juan el Bautista dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendió. Juan vio al Espíritu Santo, no lo describe, pero dice que lo vio con sus propios ojos, porque esa era la señal que el Padre le había dado de cómo sabría quién era el Mesías, cómo iba a saber quién era Emmanuel, Dios encarnado. Juan testificó que Dios le había dicho que sobre quien él viere descender el Espíritu Santo y que permanecía sobre él, ese era Emmanuel. El cumplimiento de todas las profecías, el Mesías, el Cristo, el que bautizaba con el Espíritu Santo. Y Juan lo vio y dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo sí vino en el Antiguo Testamento y entró en los profetas y habló por medio de ellos y los usó, les dio dones, pero vino de una manera temporal y no permanecía dentro de ellos. Pero al descender sobre Jesús hay un cambio, pues ahora viene a morar permanentemente en un ser humano. Porque aunque Jesús es Dios, era también humano, pues no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la Escritura, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en Jesús está la respuesta a la pregunta: ¿para qué vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino para mostrar a Jesús al mundo, para testificar de Jesús a todos, para mostrar a Dios en Jesús a la humanidad. A Dios en su totalidad nadie lo ha visto jamás, ni le puede ver, pero Jesús,
Por el Espíritu Santo nos dio a conocer al Padre. Por eso aseguró Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos conocer a Dios, debemos entonces conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo. Vemos un ejemplo sencillo de miles de ejemplos que se pueden dar. A los seres humanos, por ejemplo, por naturaleza, nos es imposible perdonar de todo corazón alguna ofensa, falta o pecado que nos hayan hecho y con la cual nos hayan lastimado y producido dolor. Es como una herida abierta que va creciendo, infectándose todo a su alrededor, como un tumor maligno que se va extendiendo y va dañando todo a su paso. Por más que intentemos perdonar, no podemos, porque duele, lastima, se siente dolor, produce tristeza, infelicidad, enojo, ira y un sinfín de cosas más. Y eso produce que vivamos en opresión, que nos volvamos esclavos de hábitos nocivos que solamente calman temporalmente el dolor, pero no lo curan ni lo quitan. Después de que Jesús fue bautizado en agua y el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre él, Jesús le dijo a los judíos que en él se había cumplido la profecía de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros de manera permanente y nos muestra a Jesús, y entonces podemos decidir perdonar porque ahora ya tenemos el poder, ya tenemos la capacidad de hacerlo y experimentamos el milagro del perdón y la sanidad de las heridas, y el dolor se va y desaparece. Ese milagro es la manifestación de Jesús en nosotros, que solamente es posible por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, vino a morar dentro de nosotros para mostrarnos a Jesús, y de esa manera podamos disfrutar en nosotros todo lo que Jesús es y hace, y tengamos el poder y la capacidad de obedecer a Dios y hacer su voluntad. Vamos a ver las bases bíblicas de todo esto, las 10 cosas para las cuales vino el Espíritu. Bueno, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Veámoslo. Número 1, principalmente para dar testimonio de Jesús. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. 2, para estar con nosotros siempre. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. 3, para enseñarnos todas las cosas. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. 4, para recordarnos todo lo que Jesús dijo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. 5, para convencernos de pecado, justicia y juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. 6, para guiarnos a toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. 7, para hablarnos todo lo que oyeren. Porque no hablará por su propia cuenta. 8, para hacernos saber el futuro. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. 9, para glorificar a Jesucristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. 10, para darnos poder para testificar de Jesucristo.
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Lógicamente, cuanto más permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, más amaremos y serviremos a nuestro Señor Jesús, y más estaremos conscientes de su amorosa presencia en nuestras vidas. De verdad que estas verdades tan elementales, pues ahora sí que no conozco ningún cristiano que tenga un encuentro con Cristo y que pues no crea esto. Vaya, es algo elemental. Sin embargo, Satanás es muy astuto. He conocido pastores de años que dejan de creer que el Espíritu Santo es Dios. Dejan de creer en la Trinidad. Y a mí me han dicho, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Les digo, sí, tampoco está la palabra infierno. La palabra infierno no está en la Biblia. La palabra que aparece ahí es Gehenna. Pero es un lago de fuego eterno. El hecho de que no exista la palabra infierno no quiere decir que no existe el infierno. Existe porque hay evidencia allí que hay un lago de fuego que arde con fuego y azufre por la eternidad. El hecho de que la Biblia no diga la palabra Trinidad o no exista la palabra Trinidad en la Biblia no significa que la Trinidad no existe. Hay evidencia abrumadora, hay cientos de versículos desde Génesis hasta el Apocalipsis que nos demuestran que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, si lo queremos entender así completamente, acuérdense de Tomás de Aquino, ¿no? Él lo quiso entender y la verdad no lo vamos a entender porque estamos en un plano como el video, ¿verdad? De 2 dimensiones, y pues ¿cómo vamos a entender algo tridimensional? Jesús dijo, si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablare de las cosas celestiales? O sea, sin embargo, el diablo es muy listo. Llegan los falsos maestros, los falsos apóstoles, los herejes, hijos del diablo, porque su propósito es ese, y llegan con los cristianos que no escudriñan la Biblia, que no conocen las bases bíblicas, y les leen un versículo por aquí, otro por allá, otro por acullá. Le dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo no es Dios, ¿no? Es una fuerza, es una energía. Y les leen versículos aislados, sacados del contexto, y entonces dejan de creer en eso. Dejan de creer que el único Dios decidió hacerlo así. No nos toca a nosotros decirle a Dios cómo hacer las cosas. Ahí está revelado en la palabra de Dios. Un amigo que durante muchos años, siervo de Dios, de pronto, pues me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya no creo en la Trinidad porque pues Dios me reveló que no, que hay un solo Dios y ese solo Dios es Jehová y no hay otro más que él y pues pues Jesús no es Dios, el Espíritu Santo pues es la energía de Dios, como la electricidad, como la luz. Yo lo quedé viendo y le dije, oye, eso está mal. A ver, dame, ¿quién fue el que te lo dijo? Y me sacó un libro, ¿no? Le dije, préstame ese libro. No, hombre, se lo tachoneé, ahora sí que se lo marqué por todos lados, de todas las herejías y mentiras sacadas de contexto. Y luego lo que hice fue darle esta clase a un pastor que tenía muchísimos años y que había dado esta clase muchas veces. Y cuando lo vio dijo, sí, es cierto. Le dije, sí. No se entiende, pues claro que no es un misterio, pero el hecho de que no se entienda no quiere decir que no sea cierto. El misterio más grande que existe para mí es mi esposa, cada vez la entiendo menos,
pero no por eso no existe, ¿verdad? Aquí está, ¿eh? Aquí está, la puedo disfrutar, a pesar de que cada vez le entiendo menos y de que la verdad es un misterio. Si no creo en ella, pues estoy mal, ¿verdad? Entonces así es Dios y así es la Trinidad. No te dejes engañar por nadie. Vamos